Introducción a los métodos instrumentales. Clasificación de métodos analíticos. Los métodos analíticos se clasifican con frecuencia en clásicos o instrumentales. Los clásicos precedieron a los métodos instrumentales por un siglo o más. A principios del siglo XX, los científicos empezaron a explotar fenómenos distintos de los usados en los métodos clásicos para resolver problemas analíticos. Por tanto, la medición de las propiedades físicas del analito, tales como conductividad, potencial de electrodo, absorción de la luz o emisión de la luz, relación masa-carga y fluorescencia, empezaron a usarse en el análisis cuantitativo. Técnicas cromatográficas y electroforesis muy efectivas empezaron a reemplazar la destilación, la extracción y la precipitación para la separación de componentes de mezclas complejas antes de su determinación cualitativa o cuantitativa. Estos métodos más recientes para separar y determinar especies químicas se conoce como métodos instrumentales de análisis. Muchos de los fenómenos sobre los que se apoyan los métodos instrumentales se han conocido desde hace más de un siglo. Sin embargo, su aplicación por parte de la mayoría de los científicos se retrasó por la carencia de instrumentos confiables y sencillos. De hecho, el desarrollo de los modernos métodos instrumentales de análisis es paralelo al desarrollo de la eléctrica y la industria de la computación. A continuación, se hablará de los tipos de métodos analíticos. Los tipos de métodos analíticos dependen de sus propiedades. En la tabla 1.1 se enlista la mayor parte de las propiedades características que se usan en la actualidad en el análisis instrumental. La mayor parte de ellas requiere una fuente de energía para estimular una respuesta que se puede medir en un analito. Estas propiedades características son emisión de radiación, absorción de radiación, dispersión de radiación, refracción de radiación, difracción de radiación, rotación de radiación, potencial eléctrico, carga eléctrica, corriente eléctrica, resistencia eléctrica, masa, razón masa-carga, velocidad de reacción, características térmicas y por último radiactividad. Las primeras 6 entradas se relacionan con interacciones del analito con la radiación electromagnética, provocados por su interacción con la muestra. Luego siguen 4 propiedades eléctricas. Para finalizar, se agrupan 5 propiedades diversas. La segunda columna de la tabla lista los métodos instrumentales que se basan en las propiedades físicas y químicas. Hay que darnos cuenta de que no siempre es fácil elegir el método óptimo de entre las técnicas instrumentales disponibles y sus equivalentes clásicos. Por ejemplo, en la emisión atómica se requiere un aumento de temperatura del analito para producir primero átomos de analito gaseosos y luego excitarlos para posteriormente llevarlos a estados de energía superiores. Entonces, los átomos en estado excitado emiten radiación electromagnética característica, la cual es medida por un instrumento. Algunas técnicas instrumentales son más sensibles que las técnicas clásicas, pero otras no. Con ciertas combinaciones de elementos o de compuestos, un método instrumental puede ser más selectivo, pero con otras, un método gravimétrico o volumétrico podría sufrir menos interferencia. Igualmente difíciles de plantear son las generalizaciones con base en la exactitud, la conveniencia o el tiempo necesario. No siempre es cierto que los procedimientos instrumentales emplean aparatos más complicados o más costosos. Estos aparatos se les llama instrumentos para análisis. Un instrumento para análisis químico convierte la información acerca de las características físicas o químicas de un analito en datos que puede manipular e interpretar el ser humano. Por lo tanto, un instrumento analítico se puede considerar como un dispositivo de comunicación entre el sistema que se desea estudiar y el investigador. Para recuperar la información deseada del analito, es necesario proporcionar un estímulo, el cual está casi siempre en la forma de energía electromagnética, eléctrica, mecánica o nuclear, como se ilustra en la figura. El estímulo extrae una respuesta del sistema en estudio, cuya naturaleza y magnitud están regidas por las leyes fundamentales de la química y la física. La información resultante está contenida en los fenómenos que resulta de la interacción del estímulo con el analito. Un ejemplo común es pasar una banda angosta
de longitudes de onda de luz visible a través de una muestra, para medir qué tanto es absorbido por el analito. La intensidad de la luz se determina antes y después de la interacción con la muestra, y la relación de estas intensidades proporciona una medida de la concentración del analito. En general, los instrumentos para análisis químico constan de solo unos cuantos elementos básicos, como por ejemplo, en el instrumento conocido como espectrómetro de masas, se requiere una fuente de energía, que es una fuente de iones, la información analítica, la razón masa-carga, clasificador de la información, un analizador de masa, el transductor de entrada, multiplicador electrónico, dominios de los datos de la información transducida, corriente eléctrica, procesador de la señal, lectura de la salida, amplificador digitalizador y sistema computarizado. Ahora se hablará de la elección de un método analítico adecuado. Como se vio en la tabla 1.1, se ve que en la actualidad existe una gran cantidad de herramientas para realizar análisis químicos. En la tabla 1.3 se proporciona una lista de los criterios de desempeño cuantitativos de varios instrumentos que se utilizan para decidir si un método instrumental es adecuado para resolver un problema analítico. Estas características se expresan en términos numéricos que se llaman parámetros de calidad, los cuales permiten reducir la elección de instrumentos para un problema analítico dado a solo unos pocos. Asimismo, la elección entre estos pocos se basa después en los criterios cualitativos de desempeño de la tabla 1.4. Estos parámetros se usan en el estudio de los diferentes instrumentos y métodos instrumentales. Los criterios numéricos para elegir métodos analíticos son los siguientes: precisión, sesgo, sensibilidad, límite de detección, intervalo dinámico, selectividad. Otras características que se deben considerar en la elección del método son velocidad, facilidad y conveniencia, habilidades que requiere el operador, costo y disponibilidad del equipo, y por último, el costo por muestra.